Hoy hablamos sobre pruebas de hipótesis utilizando R. Vamos a utilizar R para determinar si existe diferencia significativa entre dos medias de muestras independientes. Vamos a preguntarnos, ¿es que debo de utilizar normalidad? ¿Debo de utilizar igualdad de varianzas? ¿Cómo determinar la región de rechazo? ¿Qué es nivel de significancia? ¿Cómo escribir código en R para poder automatizar mis cálculos? Vamos a utilizar R igualmente para poder crear gráficas y algunos resúmenes estadísticos que nos ayuden en las conclusiones. Vamos a continuación a hablar más sobre esto en R ya. Hablamos entonces en un pasado vídeo sobre lo que es prueba de hipótesis para calcular la diferencia entre medias. Vamos, en este caso, a hablar sobre muestras independientes. Ya hemos hablado en vídeos anteriores también sobre muestras independientes, pero en este caso nos preguntamos, ¿qué pasa con la normalidad? ¿Qué pasa con la igualdad de varianzas? Entonces, nosotros en R utilizamos lo que se llama la función t-test. Pero ojo, existen diferentes funciones en R para determinar diferencia de medias. En este caso, vamos a ver t-test. ¿Por qué? Vamos a verlo. Lo primero que nos debemos de preguntar es, tenemos información de dos muestras que son independientes. ¿Qué significa que son independientes, no? Son dos grupos separados. Un grupo habla en una cierta categoría y el otro una categoría diferente, por supuesto. Igualmente, no tenemos que tener información pareada. Es decir, en este caso vamos a hablar de la función t-test, muestras independientes, ya que una información no es el futuro de la otra. Dígase como ejemplo que información que hoy estamos presentando sea la estatura de ciertas personas y el Y sea información futura de las mismas personas. En este caso hablamos entonces de datos pareados. En este caso no vamos a hablar de ello y vamos a utilizar entonces la opción false. Otra cosa muy importante que debemos determinar, que mencioné al inicio, es igualdad de varianza. ¿Qué es igualdad de varianza? Así que conozco, en primer lugar, la varianza de la población. Si no conozco la varianza de la población, igualmente, ¿es que las varianzas de mis poblaciones son las mismas o no? Vamos a hablar sobre ello. Y también muy importante es las regiones de rechazo. ¿Qué significa las regiones de rechazo? Bueno, vamos a ver si estamos hablando de dos lados, menor que o mayor que, cuando hablemos de nuestras hipótesis alternativas, por supuesto. Eso lo discutimos ahora. Por supuesto, hay algunas de las opciones que debemos de utilizar. Y ya les explico por qué vamos a utilizar t-test, por supuesto. En este caso debemos de tener ciertas suposiciones que vayan acorde con esta función. Por supuesto, no es de aplicar directamente la función t-test, sino que debemos de preguntarnos, como mencioné, el tipo de variable con que estemos trabajando. Es que debe ser una variable continua. Por supuesto, en este caso nosotros tenemos, en nuestro ejemplo, como vamos a ver, información numérica continua. Datos de muestras aleatorias representativas de cada una de las categorías. Voy a comprar dos categorías y entonces esta información pues tiene que ser representativa, es decir, que muestre la diversidad que existe en mi población. Normalidad de los datos. Vamos a ver, ¿es que yo supongo normalidad de los datos de cada una de las poblaciones o no? Igualdad de varianza, como mencioné. Las poblaciones tienen una varianza igual y muy importante también, si no conozco la varianza que son iguales, es que conozco las varianzas de cada una de las poblaciones. Eso lo discutimos en videos anteriores. Cuando conocemos la varianza de las poblaciones y estas provienen de distribuciones normales, entonces no aplico t-test. Primer punto. Aplico la función c-test, z-test, porque conozco que mis funciones presentan normalidad o tengo una observaciones, el número de observaciones mayor que 30 y, ojo, conozco la varianza de las poblaciones. En este caso, por supuesto, vamos a utilizar esta información que ven acá, donde no conozco las varianzas poblacionales y tampoco sé, por supuesto, otra información sobre ellas, pero podemos suponerlo. Viendo la simple vista, por supuesto, no conozco información, pero vamos a suponer para fines prácticos en este vídeo que provienen de poblaciones normales, es decir, que poblaciones que siguen una distribución normal. Por ende, entonces, muy importante, recuerden, esto es muy importante. Cuando
normalidad en mis poblaciones, mi n, es decir, el tamaño de cada una de mis grupos, puede ser menor a 30. Y digo cada uno de mis grupos, recuerden, cada uno de mis grupos puedo tener un número de observaciones menor a 30. ¿Ok? Porque estoy suponiendo normalidad. En el caso cuando no sé normalidad, y mis datos presentan número de observaciones menor a 30, ¿qué debo de aplicar? Unas pruebas no paramétricas. Importante, ¿verdad? Importante. Y entonces, en este caso vamos a suponer que provienen de poblaciones que se distribuyen normal. Tengo que probar nada. Vean bien. Y lo otro será suponer igualdad de varianzas. Muy importante esto de suponer igualdad de varianzas, ¿verdad? Ya que cuando yo aplico igualdad de varianzas, las fórmulas para la prueba de hipótesis de diferencia de medias es una fórmula más sencilla que cuando no tengo igualdad de varianza. Lo vamos a discutir en vídeos posteriores, por supuesto. Y recuerden también, ¿por qué t-test? Si estoy suponiendo normalidad en las poblaciones, ¿por qué no aplicamos c-test, el t-z? Porque aquí no conozco la varianza poblacional. No conozco la varianza poblacional. Por ende, entonces, yo debo de utilizar la varianza o la desviación estándar de la muestra. Entonces, ahí es donde aplico t-test. Muy importante que en videos anteriores habíamos discutido sobre t-test porque conocíamos estos valores que acabo de mencionar, que ahora ya no conocemos, ¿verdad? Entonces, para en fines prácticos de este problema, vamos a utilizar esto y veamos entonces en R cómo se crea un vector. Pues de esta manera, como pueden ver acá, tengo un par de datos para pesos de mujeres y lo voy a guardar en una variable que se llama women weight. Vean bien cómo se ejecuta. Y ya lo tengo. Tengo 9 valores de pesos de mujeres y lo mismo pesos para hombres. ¿Cómo se crea un vector en R, ¿verdad? Utilizando la letra C y paréntesis anteriormente, valores numéricos en este caso. Lo guardamos con la flecha o puede ser también igual, como pueden observar que funciona de las dos maneras, vean bien. Y entonces guardo el peso de los hombres. Y lo pueden observar acá, lo tengo en la margen derecha, por supuesto. También acá lo pueden observar. Listo. Ahora entonces, como sé normalidad, conozco normalidad de la población, tengo menos de 30 observaciones por cada uno de los grupos, puedo aplicar t-test, ¿verdad? Utilizando textura, recuerden, a eso se refiere. No conozco la varianza poblacional, utilizo ese, ¿verdad? Punto para poder utilizar t-test. Como mencioné al inicio que les iba a explicar todas las razones por qué. Ahora, muy importante, es mucho más fácil trabajar cuando tengo data frame. Entonces les voy a enseñar las dos maneras, ¿verdad? Conozco los vectores separados o los tengo en un data frame, como de esta manera. Vean bien que tengo aquí grupos de personas, en este caso, estoy diciendo que repita, vean bien la función aquí rep, repita un vector de datos, vean bien que le estoy diciendo la letra C para vectores, woman, que es mujer, y hombre. Cada uno de ellos lo va a repetir 9 veces. Es decir, va a repetir mujer, woman 9 veces y hombre 9 veces. Lo va a guardar en una columna que se llame group. Vean bien esto. Y se los muestro, no es necesario que solamente seleccione esta parte aquí y vean bien lo que hace, esta partecita de ahí. Y luego este otro vector lo que va a hacer es copiar la información del peso de mujeres y el peso de los hombres en una variable en una columna que se llame weight, ¿verdad? Un feature. Observenlo bien acá. Y entonces así creo mi data frame en R, ¿verdad? Mi tabla de datos. Entonces van a poder observar acá, en la margen derecha, que ya creo 18 observaciones. Y entonces les voy a explicar cómo utilizar cuando lo tengan separado, pues lo tengan en un data frame, una tabla de datos, o vectores separados, como podemos observar acá. Ahora bien, lo importante entonces cuando yo estoy trabajando en una prueba de hipótesis es esto que tengo acá. Debo de escribir, antes de aplicar la prueba, por supuesto, cuáles son mis hipótesis nula e hipótesis alternativa. En este caso yo estoy suponiendo, porque la pregunta me lo está diciendo, determinar si existe diferencia significativa del peso promedio de los hombres y las mujeres. Para esas poblaciones donde recogí la información, por supuesto. Vean bien. Mu sub 1 va a ser peso promedio de la población del hombre menos el peso promedio de la población de las mujeres, ¿verdad? Que es igual a 0, significa que no existe diferencia significativa. Y la hipótesis alternativa que sí existe, ¿verdad?
sin determinar si es uno mayor que el otro, simplemente que son diferentes, ¿verdad? Muy importante esto a la hora de poder determinar cuál es mi región de rechazo. Les explico. Cuando tengo diferente que, la región de rechazo serán los extremos, como el gráfico que les presentaré, a las derechas y a la izquierda. Y la región de centro significa, ¿qué significa esa región? ¿Por qué el centro? Porque las dos distribuciones poblacionales se intersectan, ¿verdad? En la parte central mayoritariamente, ¿verdad? Cuando tenemos las regiones de rechazo es porque esas dos curvas de distribución se separan, ¿verdad? Y, por supuesto, hay una región de rechazo porque las dos, véanlo bien como histograma, ¿verdad? Se han separado, ¿verdad? Sea izquierda o sea para la derecha respectivamente. Entonces, mis distribuciones son diferentes, por tanto, la media, que usualmente está en el centro, ¿verdad? Si no hay ningún sesgo, entonces van a ser diferentes, ¿verdad? Por ende. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y en lo contrario, ahora si digo mayor que, por supuesto vamos a tener entonces una sola región de rechazo a la derecha y menor que a la izquierda, por supuesto. Así es, muy importante también que es este alfa. Alfa será nivel de significancia. Nivel de significancia será que voy a determinar con un 95% de confianza, ¿verdad? 5% máximo de error, mejor dicho, ¿verdad? Que puedo determinar eso, ¿verdad? Y ahora vean bien un resumen de mi información, entonces, para que vamos a determinar esta información. Acá tenemos, vean bien lo que me dice acá. Tengo 18 observaciones, donde el promedio en general de 60.54, ¿verdad? Valores que van desde 21 kilos hasta 89 kilos, si estamos hablando de kilos, por supuesto, peso, también 60. Pero ojo, que yo quiero comparar los pesos promedios para los grupos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso cuando tengo mi data frame, mi tabla de datos? Entonces le digo, de apply. ¿Por qué de apply? Porque quiero separarlos por los grupos. Esta es la variable donde tengo la información. El grupo, porque aquí tengo mis dos grupos, ¿verdad? Hombre, mujer, woman y man. Y vean bien que después viene la función. Apply, entonces, apply me va a separar los grupos y aplicarle una función a la variable, que en este caso es la variable numérica weight. ¿Y cómo podemos separar entonces? Esto me ayuda, por supuesto, a poder comparar esto que tengo acá. Que esto, recuerden, no es más que el peso promedio de las muestras. Recuerden que utilizamos las pruebas de hipótesis para inferir, es decir, ir de las muestras a las poblaciones. En este caso, yo puedo observar que existe una diferencia notable en el peso promedio de las muestras, pero es que esta información será suficiente para hablar de la población, ¿verdad? Esto, por supuesto, es donde entra en juego la varianza, ¿verdad? También muy importante, la variación de los datos. Podemos observar que el peso promedio está diferenciado, peso máximo también, ¿verdad? Y el peso mínimo también. Estoy notando algo aquí, ¿verdad? Que sí, que pueda que haya una diferencia significativa a nivel poblacional dada estos datos, ¿verdad? Visualizaciones que me van a ayudar, por supuesto, entre algunas de ellas, va a ser en un boxplot, como podemos observar aquí. Vean bien cómo lo hago cuando tengo una tabla de datos. Vean bien que aquí les digo my data, porque se llama mi tabla de datos, el símbolo de dólar, cuando estoy utilizando para poder captar una columna, en este que el peso, y esta tilde que tenemos aquí es porque le voy a decir que esta variable me la separe, ¿verdad? Por cada uno de los grupos. Y entonces vamos a ver acá, esto que tengo acá, podemos observar que tengo cierta diferencia. Vean bien que ¿dónde puedo observar la diferencia significativa? Si existe alguna de ellas. En que estas dos cajas, en este diagrama, no se tocan o se tocan muy poco en este caso que tengo acá. Véanlo bien. Solamente comparten esta partecita de aquí. Las otras separaciones del cuartil 1, cuartil 3, ¿verdad? Cuartil 3, cuartil 1, están bien separados con respecto unos a los otros. Esto es indicativo de que sí existirá una diferencia significativa a nivel poblacional, ¿verdad? ¿Qué es la línea en centro del diagrama de caja? Pues es la mediana, ¿verdad? Esta es la mediana. Vamos a ver aquí. Esta es la mediana para el grupo hombre y la mediana para el grupo mujeres, ¿verdad? No la media, ¿verdad? Muy importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? No es lo mismo la media que la mediana, pero cuando estamos hablando de normalidad, pues usualmente va en ese sentido, ¿verdad? Que son iguales. Bueno, entonces según esto, estadísticos descriptivos, datos preliminares, exploratorios, pues sí, ¿verdad? Existirá una diferencia significativa. Ahora bien, muy importante, una de las opciones que tenemos en el t-test, ¿verdad? Es la igualdad de varianza.
vamos a suponer igualdad de varianza. Decir de que las variaciones dentro de nuestros datos pues se presentan similitudes o de manera similar, valores similares entre las dos poblaciones. Vean bien que no es algo tan diferente aquí, ¿verdad? Vean bien el diagrama caja de uno respecto al otro que tienen ese mismo grosor, ¿verdad? Es decir, que presentan varianzas similares, ¿verdad? No es algo que sea tan diferente de marcar con nuestra suposición, ¿verdad? Ahora entonces, vean bien cómo se utiliza una tabla de datos utilizando R y aplicando el t-test. Repito, ¿por qué t-test, verdad? No conozco la varianza de las poblaciones. ¿Tengo normalidad? Sí, tengo normalidad. Y también, ¿veis por qué? Cada grupo presenta menos de 30 observaciones, ¿verdad? Muy importante esas dos uniones, por supuesto. Ahora bien, vean bien, tengo esta información que tengo acá, le estoy diciendo. Igualmente que antes cuando creé el boxplot, vean bien, el peso, mi variable, los grupos, como lo estoy separando, mediante esta tilde, por supuesto, que tengo acá. Y le digo que no es información pareada, es decir, que una con respecto a la otra, digamos lo que apliqué o le di, mejor dicho, una tableta a una persona para mejorar su dolor y medimos ese dolor de un día para otro, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de datos pareados, ¿verdad? Igualdad de varianza, y le estoy diciendo con un intervalo de confianza del 95%, 5% de error nada más, y vean bien, alternative to site. Recuerden que alguna de las otras opciones es less y greater. ¿Cuál es que estoy diciéndole? Que mi hipótesis alternativa es menor que, o mi hipótesis alternativa es mayor que. En este caso, como les expliqué, vamos a suponer igualdad, podemos cambiar, por supuesto, y veamos bien entonces qué es lo que nos da esto. Veamos bien entonces acá. Vean bien, ¿dónde voy a leer las conclusiones? Bueno, las conclusiones las tengo acá con respecto al p-value. El valor p me dice que puedo rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor a 0.05, porque ese fue mi nivel de significancia, del 5%. ¿Es que mi p-value es menor a 5%? Sí, ¿verdad? Menor a 5% porque tengo 0.01, ¿verdad? Ah, rechazo la hipótesis nula. Y vean bien, alternative hypothesis, la diferencia real en las medias no es igual a 0. Porque eso fue lo que marqué en mi hipótesis alternativa. Porque le dije two-sided. Y vean bien que el intervalo de confianza de dicha diferencia, ¿verdad? Va desde 4 kilos, si estamos hablando de kilos, hasta un 29. No está incluido el 0 en esa diferencia. ¿Verdad? Es decir, que siempre, para cualquier intervalo de confianza que se cree, ¿verdad? Podamos determinar de cualquier manera que la verdadera diferencia entre las medias poblacionales, no importa la muestra que se esté tomando, siempre va a estar entre 4 a 29. ¿Verdad? Esa diferencia, ¿verdad? Siempre el grupo de peso de los hombres va a ser mayor al peso de mujeres, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? En un 95% de todos los casos de las muestras que yo recolecte, vamos a obtener eso, lo que me está diciendo ahí, ¿verdad? Esa diferencia. Rechazo la hipótesis nula, por ende, ¿cómo se concluye? Que no existe evidencia estadística para suponer que el peso promedio de la mujer y el hombre es igual. Rechazo eso. Y les dije que les iba a decir otra manera. Por supuesto, si ustedes quieren esa información como un solo vector, pues dicen, mi tabla de datos se llama myData, le capturo la variable peso, y dentro de los corchetes les estoy diciendo solamente agárreme aquellos donde la den igual a hombre en la variable group. Esto es una manera de hacerlo. Vean bien, X y Y respectivamente. Y si no, como ustedes ya lo tenían separado, en vez de escribir X aquí, vean bien, X, tengo que utilizar men weight y women weight respectivamente, porque ya tenían creados esos dos vectores. Si no los tienen creados vectores, utilicen esto que tengo acá, que es capturar de cada uno de los grupos las dos categorías, hombre y mujer respectivamente, doble igual, ¿verdad? Muy importante, doble igual. Y si no, pues los vectores que ya teníamos creado al inicio, el peso del hombre y el peso de la mujer, colóquenlo aquí y va a ser lo mismo. Podemos separar aquí. Que va a ser el mismo resultado, por supuesto. Y ahora, ¿qué pasa si mis hipótesis son diferentes, verdad? ¿Qué pasa si mis dos hipótesis son diferentes? Mis hipótesis son diferentes. Es decir, por ejemplo, que yo estoy suponiendo de que el peso del hombre es mayor que el peso de la mujer. Vean bien. Hipótesis alternativa es de que
son iguales o menor, ¿verdad? El peso del hombre es menor que el peso de la mujer. Entonces mi región de rechazo va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi región de rechazo va a ser de que el peso del hombre va a ser mayor al peso promedio de las mujeres. Es decir, existe una diferencia significativa en la distribución. Y entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues simplemente esto, ahora van a colocarle greater. Y al momento de ejecutar esta información, ustedes van a poder observar entonces si el valor P es mayor a 0.05 o no. Donde la diferencia es que el 5% anterior, cuando teníamos igualdad, se distribuía la mitad de mitad, el 5% izquierda-derecha, y ahora alternativa es mayor que, simplemente el 5% es a la derecha. Eso es lo que trata la prueba de hipótesis para muestras independientes cuando no conozco la varianza poblacional y tengo normalidad en mi dato. Espero les gustó el vídeo, nos vemos en un próximo episodio hablando más sobre varianzas, no sabemos varianzas o qué.